Amados, como ven por la mañana, ¿cómo amanecieron? Dormidos. El otro día estaba pensando, nosotros estamos recibiendo cierta ayuda de una iglesia americana, de TCC. Nos están dando coaching a los servidores y pues sabemos que tiene ellos varios eventos y estaba yo pensando, ay, qué bonito, ¿verdad? Esa iglesia tiene mucho recurso, hacen bastantes cosas. Si nuestra iglesita pequeña tuviera recursos, yo creo que podemos crecer, estar más para adelante. Y me puse a investigar y estaba bien equivocado, hermanos. Ese no es el por qué las iglesias pequeñas no crecen. Los recursos no es el motivo por el cual las iglesias pequeñas no crecen. Y tristemente he visto muchas iglesias, especialmente las hispanas, ¿verdad? Que somos muy pequeños. Pero realmente el motivo más por el que no se crece es por falta de compromiso de las personas que estamos asistiendo a estas iglesias. Y agarré esta palabra de Tom Rainer, expresidente de Lifeway Christian Resources. Él escribió un libro también que se llama Simple Church, con otro guy que se llama Eric Geiger. Y estaba viendo un misionero, Ed Stetzer. Todos ellos coincidieron en las diferentes indagaciones que hice, donde dice que sus estudios sobre iglesias sanas y revitalización concluye que las iglesias que no crecen suelen tener bajo compromisos de miembros, poca participación en el discipulado y sobre todo que tenemos una mentalidad de consumidor y no una mentalidad de servidores. Entonces, hermanos, una de estas noches de intimidad que tenemos con el Señor, pues obviamente sabía que me tocaba a mí predicar, y estaba yo buscando por una palabra para el Señor y me habló fuertemente de Nehemías, y más que nada del capítulo 7 y 8, y el tema de hoy es Nehemías, orden en nuestra iglesia. Y para llevar un poquito de contexto, Nehemías, él era un copero de un rey de Persia, Artajerjes, y cuando él se enteró que estaba Jerusalén destruida, que los muros estaban destruidos, le nació el ir a restaurarlos, ir a construirlos. Lo consultó con Dios, le dieron luz verde y la historia está muy interesante, así que les pido, si tienen chance, que lean Nehemías y es una historia muy bonita que sucede ahí. Entonces ya en este momento él ya había construido los muros, ya había reconstruido la ciudad en tiempo, pues ahora sí en tiempo récord, ¿verdad? Y Nehemías se dio cuenta de algo pues muy importante, ¿verdad? Que no se trataba solamente de construir la obra física, sino que él ya tenía que empezar la obra realmente importante, que es la obra espiritual. Entonces, esta mañana, hermanos, vamos a ver los principios que Dios establece para que su obra funcione correctamente. Y pues así como nosotros, ¿verdad? No se trata solamente de construir, sino que se trata de ordenar lo que Dios ya construyó. Y me gustaría empezar con Nehemías 7, 1, 2, que es el primer principio que Dios establece orden a través de personas. Esta prédica de esta mañana la dividí en 3 partes. Y la primera es sobre los principios para la obra de Dios. Y vamos a empezar leyendo Nehemías 7, 1, 2, donde Nehemías designa a sus dirigentes. Y luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Entonces estamos viendo que Dios establece obviamente a los líderes, a las personas que se van a encargar de tener los diferentes ministerios. Estamos viendo ahí que está hablando de los porteros, de los cantores, está hablando de los levitas. Pero eso nos está enseñando algo muy claro, que solamente la obra de Dios no requiere de personas específicas, sino que Él ahí resalta una cualidad muy importante que Él quiere de los servidores,
de Dios, que sean varón de verdad y que sean temerosos de Dios más que muchos. Y muchas veces podemos decir, porque decimos, soy un hombre temeroso de Dios, o en inglés, I'm a God-fearing man. Pero ¿eso qué significa, verdad? Vamos a la palabra, porque lo precioso de nuestra palabra es de que ella se interprete ella sola. Así que me gustaría empezar con Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, pues lógico, ahí nos está hablando que, ¿qué es lo que nos va a dar la sabiduría? Pues el temor de Jehová, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a enseñar nosotros esa sabiduría? ¿Cómo vamos a demostrar que estamos viviendo una vida sabia? Pues ahí lo vamos a enseñar nosotros en la manera en que nosotros vivimos, como nosotros vivimos las opciones o las elecciones que hagamos en nuestras vidas. Ahí vamos a estar nosotros dando testimonios si realmente vivimos una vida sabia. Y aquí nos lo dice Santiago 3:1-13, que dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, pues aquí Dios nos está hablando perfectamente, ¿verdad? Que no es sabio el que sabe mucho. Podemos nosotros sabernos toda la Biblia, podemos conocer muchos versículos, pero realmente el que es sabio practica y vive lo que esos versículos dicen. Y esto pues me lleva obviamente a una reflexión. Ya Rihanna nos dejó una reflexión, hoy les voy a traer otras, que si nosotros, si no tenemos ese temor de Dios, por consiguiente no vamos a tener sabiduría. Y si no tenemos sabiduría, pues no vamos a servir al Señor correctamente. Y también hay que recordar que hay sabiduría del mundo, ¿verdad? Y sobre todo la cualidad que ahí nos señalaba, que quiere que seamos varón, ¿verdad? Si nosotros estamos viendo y vemos el mundo como se refiere a que los varones tenemos que hacer la sabiduría, que los varones tenemos que demostrar, pues obviamente es todo lo contrario a lo que Dios enseña que son los varones de verdad. Entonces vamos a practicar la sabiduría proveída por el Señor, y así es como nosotros realmente vamos a demostrar lo que es ser un varón de verdad, una de las cualidades especiales que Dios está poniéndole a Nehemías en su corazón para los que van a ser servidores en esa obra que él ya emprendió. Así que, hermanos, debemos de aprender que Dios no está buscando solamente gente que tiene talento, sino que quiere buscar gente que sea fiel, que sea una sola pieza, que sea íntegra y sobre todo que seamos temerosos a Él. Ahora, podemos tener un carácter especial, como nos está diciendo ahí, pero no solamente está Él buscando a las personas correctas, sino que después Él nos va a agrupar en el lugar específico donde nosotros podemos servir mejor. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo principio, que dice cada uno tiene una función. Y vamos a leer 1 Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Como quién? Como Él quiso. Entonces ya vimos, ¿verdad?, que Nehemías habló de los diferentes ministerios, ¿verdad? Él ya dio los roles de los levitas, que los levitas son los que son encargados de servir, son los encargados de señalar, son los que van a hablar su palabra, son los que gobernaban, y si el pueblo tenía alguna duda, son los que les iban y le preguntaban y son los que respondían esas dudas que el pueblo tenía. También nos habló de cantores, y ese para mí pues obviamente es algo muy especial, porque los cantores son los que ministran, son los que nos van a preparar el ambiente, ¿verdad?, para recibir la palabra del Señor, son los que profetizan la palabra de Él con los cantos que ellos hacen. Y realmente a mí esto fue una de las razones más especiales por la cual yo me quedé en la iglesia que yo fui. Escuchar las músicas, el adorar al Señor, el recibirlo, fue lo que a mí más me empezó a gozar desde un principio, y ya fue que me estaba preparando para después recibir nosotros la palabra. Y a mí me encanta aquí, porque obviamente siempre no paramos de decir lo bendecido que somos con nuestros muchachos que tocan, y bueno, también me gusta mucho porque yo soy un cantante frustrado, un músico frustrado. Yo no tengo la paciencia de estar ahí practicando o conociendo
algún instrumento, y pues la voz no la tengo tampoco, pero como a mí me dijo un hombre de Dios, un hombre sabio hace muchos años cuando mis hijos estaban chiquitos, dice, no, Francisco dice, vas a ver que tú vas a ver un día realizado tus sueños en tus hijos. Y ya pasamos los años, ¿verdad? Y pues gloria a Dios que ahí están alabando y tocando y cantando algo que pues obviamente yo no pude hacer. Y bueno, otro ministerio que él estaba hablando, que asignó, era el de los porteros. Los porteros son los que paran los goles, no, ¿verdad? Son los que cuidan y vigilan, dice el pastor Hugo, dice ya madura. Son los que cuidan, son los que vigilan, son los encargados de vigilar las puertas, y también no solamente del templo, sino que también se encargaba de vigilar las puertas de la ciudad. Así que, pues hermanos, no todos vamos a poder estar aquí en la alabanza, ¿verdad? No todos vamos a poder estar predicando, porque no todos se les da o se nos da la facilidad de palabra. Yo conozco hermanos, por ejemplo, yo admiro de Sigrid eso. Si le das el micrófono, ya te puede predicar todo el tiempo, y yo la molesto, pero yo la molesto en buena onda porque tiene una facilidad de palabra de poder estar hablando y dando un mensaje, ¿verdad? Y hay otros que pues ahí nos tenemos que preparar y estudiar mucho para poder dar un mensaje. Entonces no todos podemos estar en ciertas, ¿cómo se llama? En ciertos ministerios, pero lo que sí podemos hacer es orarle al Señor para que Él nos revele qué función Él quiere que hagamos, ¿verdad? Porque si estamos aquí, si estamos en la iglesia, si estamos asistiendo, Él ya tiene una función para cada uno de nosotros, solamente que nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que orar y tenemos que hablar con Él. Y en los tiempos de Nehemías, pues nadie hacía todo, pero sí todos hacían algo. Y aquí sí les digo algo muy, pues una confrontación, ¿verdad? Que a mí me hablaba el Señor. Porque podemos venir y podemos estar aquí semana tras semana tras semana, y si no servimos, pues estamos fuera del plan de Dios, ¿verdad? Porque es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y no es opción, es porque si estamos aquí, lo tenemos que hacer, no es cuando tenga tiempo, sino que nosotros tenemos que hacerlo porque así Dios lo demanda. Y a mí lo que me encanta es de que nuestros jóvenes entendieron bien esto. A mí, pues nunca voy a dejar de hablar maravillas del Youth Takeover. A mí me encanta porque todo eso es orgánico de nuestros jóvenes que salió, no fue impuesto, no fue ustedes hagan esto, sino que orgánicamente ellos están, ¿cómo se dice? Voluntariando, ¿verdad? O para poder servir. A mí me encanta, por ejemplo, a Jaime lo vemos muy seriecito. Acá estaba él hablando. Me encanta, bueno, Evelyn no está, pero Evelyn también me encanta mucho su carácter. Me acuerdo cuando anduvo ahí vestida del águila, y no porque nada más traía el vestido de águila, ¿verdad? Porque todos no los podemos estar y andar ahí de águila, no, sino que ella estaba actuando, estaba llamando, ¿verdad? Estaba bien animada. O sea, eso me encanta, eso es el deseo de servir, eso me gusta de nuestros jóvenes. Esta Esmeralda, desde que empezó a subir acá, ya le trajo movimiento, danza a nuestras alabanzas, porque Aaron estaba ahí muy serio, ¿verdad? Muy cool él ahí, y pues la mujer ahí tuvo que venir a sacudirlo un poquito. ¿Qué más? No quiero que se me pase. Lupita, por ejemplo, miren, Lupita, yo no sabía que hablaba inglés. Qué bonito ministró en inglés. No, en inglés y en español. Me encanta el crecimiento de Lupita. Obviamente, pues desde que iniciamos, no sé cuántos, 7, 8 años tenemos que la conocemos. Entonces me encanta el crecimiento de cada uno de nuestros jóvenes. María también ¿qué palabra es? Pues yo digo voluntario, ¿cómo se dice en español? She volunteered, ¿verdad? Es que yo está disponible, es que hablo mucho inglés ya que estaba en la puerta recibiendo, hacía un greeting muy especial. Y también, hermanos, hay jóvenes que están detrás, ¿verdad? Porque hay muchas veces muchos servidores que no los ven aquí enfrente, como a mí, ¿verdad? Que yo estoy acá siempre de merolico, sino que hay servidores que están atrás. Y por ejemplo, ya el Henry ya es el señor de las donas, nos está trayendo donas. Gracias, Henry. Ángel ha estado limpiando la iglesia, el sobrino de Feli. Ya Leo ya me lo tienen allá trabajando. Cuando Leo me gustaba verlo acá adorando, ya está trabajando allá atrás.
obviamente Lucas desde que llegó, entonces todos, y eso me encanta que nuestros jóvenes entendieron que debemos de servir, ¿verdad? Entonces, hermanos, no todos vamos a predicar, no todos van a cantar, pero claro que cada uno de nosotros tenemos una función en la iglesia, ¿verdad? Pero podemos tener los mejores músicos, podemos tener los mejores predicadores, podemos tener los mejores de todo, pero si no hay un orden, pues no va a funcionar bien, ¿verdad? Si los músicos aquí, cada uno quisiera tocar lo que quisiera, pues obviamente no iba a haber música, va a ser un caos. Y ahí se nos viene a nuestro tercer principio, que es el que viene. Nuestro Dios es un Dios de orden. Así que podríamos leer 1 Corintios 14:40, que dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Porque, hermanos, si nosotros no tenemos orden, una iglesia en desorden ahora sí, se desgasta, porque solamente la carga o los compromisos es de ciertas personas, se divide, y también, obviamente, que es lo que queremos, no crece, ¿verdad? Porque en realidad pasa mucho en nosotros y tristemente lo podemos ver en las iglesias, es de que queremos los beneficios que nos brinda asistir a una iglesia, pero no queremos la responsabilidad que nos habla estar en una iglesia. Entonces, como un equipo, siempre hemos hablado que cada uno de nosotros somos un equipo, tenemos nuestro rol, tenemos un importante lugar que tenemos que hacer para la obra de Dios, cada uno de nosotros, y si cada uno de nosotros hacemos ese rol y hacemos y jugamos nuestra posición, ahí sí es cuando vamos a empezar a ver avance. Y si nosotros no asumimos responsabilidades, pues obviamente vamos a seguir estancados. Entonces, hermanos, como iglesia, esto es vital y me gustaría que se lo llevaran en la mente. Si cada uno de nosotros no asumimos el lugar que Dios nos da, no vamos a avanzar. Y aquí es donde ya se pone un poquito más personal, ¿verdad? Porque a lo mejor para nosotros es fácil, pues es la iglesia, podemos poner orden en la iglesia, pero lo que Dios realmente quiere que empecemos es por nuestro hogar. Porque es fácil hablar del orden de la iglesia, pero en el hogar ya es un poquito más difícil, ¿verdad? Y aquí es donde ya viene el cuarto principio, que es la responsabilidad en el hogar. Entonces, así como hay porteros, así como Nehemías puso porteros en la ciudad, también debemos de haber porteros en la casa. Y especialmente los hombres, ¿verdad? Que somos cabeza de hogar, somos los que tenemos que cuidar, tenemos que ver lo que entra en nuestra casa, lo que se ve, lo que se escucha. Tenemos una obligación espiritual de dirigir a nuestra familia espiritualmente, y obviamente de esa manera estamos nosotros protegiendo a nuestra familia. Y no es con exageración, no es ser dictatoriales, ni ser ¿qué otra palabra tenía yo no es ser dictatoriales, ¿verdad? Sino que debemos de ser, ¿cómo les diré? Pues obviamente con la gracia que Dios nos da, con la responsabilidad, porque muchas veces si nosotros queremos ser dictatoriales, no es palabra de Dios, es palabra tuya que quieres hacer en tu familia. Entonces no es control, sino que es responsabilidad en amor, ¿verdad? Y aquí vamos a algo muy directo cuando hablo de cabeza de hogar de los hombres, ¿verdad? Me gustaría leer Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, le estoy leyendo este versículo, no, especialmente para los que nos ven en las redes, ¿verdad? Que a veces causa controversia, ¿verdad? Especialmente cuando habla que el hombre es cabeza de la mujer. Y no es para que, amén, ay, sí. No, y no es para que piense que es un mensaje misógino, ¿verdad? Y sobre todo, o los mismos hombres, ¿verdad? Porque una de las cosas que siempre he dicho, para mí, lo que está causando mal en nuestra sociedad y lo mal que está en nuestra sociedad precisamente es por eso, porque los hombres no quieren asumir su rol de cabeza de hogar en sus casas y le ceden o le dejan la responsabilidad a la mujer, y cada uno de nosotros tenemos nuestro rol y eso lo aprendemos en las reuniones de parejas, ¿verdad? Entonces, ser cabeza de hogar no significa que somos superiores, no significa que el hombre es mejor, sino que es el rol que nos tocó, fue ¿cómo se llama? Lo que Dios nos enseñó que tenemos que hacer. Y pues, si yo soy cabeza de hogar como Jesús es cabeza de la familia, ¿qué responsabilidades son las que tenemos que tener? Si ustedes están pensando
¿qué responsabilidades Jesús tiene para la iglesia? ¿Alguien ahí que se acuerde o piense o qué responsabilidades tiene Jesús? ¿No? Yo las digo. ¿Qué hace? Él cuida, Él guía, ¿verdad? ¿Qué pasó? Da su vida, Él protege, o Él sana, Él protege. Pues entonces el hombre está llamado a hacer lo mismo por su familia, en su hogar. Así que hermanos, los animo, varones que están aquí, varones que nos están viendo, vamos a asumir nuestro rol para poder nosotros no solamente enseñar a nuestras familias, sino que realmente vivamos lo que estamos enseñando. Y eso es lo que yo siempre he dicho, ¿verdad? Yo no puedo estar aquí arriba diciendo y hablando todo esto muy bonito y que mi esposa esté diciendo, ay, Francisco es un hipócrita, él dice ahí, pero vive todo lo contrario, o que mis hijos digan, mi papá, qué chorero es, eso no lo vive. ¿Lo está diciendo? Hermanos, si nosotros no estamos guiando nuestra casa, alguien más lo está haciendo. Y si no filtramos lo que entra en nuestra casa, probablemente el enemigo se pudo haber colado porque él es astuto, acuérdense. ¿Qué dice Josué 24:15? Y si mal os pareciera, bueno, nada más quiero la parte donde dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No dice tal vez, no dice cuando pueda, no dice cuando tenga dinero, no dice cuando México gane el mundial. Dice que serviremos al Señor, ¿verdad? Así que ya tenemos una iglesia con orden, ya conocemos las funciones, ya conocemos los roles, ya estamos teniendo familias firmes, ya sabemos quién está comprometido y eso es el siguiente paso que Nehemías hace para con su iglesia, ¿verdad? Y ya vamos a la parte 2 de la prédica donde es Dios organiza y cuenta con su pueblo. Entonces aquí Nehemías ya pasa de organizar a identificar. Si podemos leer Nehemías 7:5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en el escrito así. Entonces ahí ya él está viendo, ¿verdad? Está haciendo un censo dentro del pueblo de Dios. Y esto me recuerda, yo estuve en la política allá en México hace varios años. Entonces, bueno, no sé cómo lo hagan ahorita, ¿verdad? Porque ya pues, las cosas cambian, ¿verdad? La tecnología. Pero antes cada candidato tenía su representante de casillas. Entonces, si tú estabas el día de la elección y estaban el día de las votaciones, nosotros ya teníamos un censo empadronado de las gentes que iba a votar por nuestro candidato. Entonces, cuando iban a votar, el que estaba ahí en la casilla, más o menos ya sabías quién es el que ya había votado y si no había votado, pues ibas por ahí. Entonces ese censo nos servía para saber con quién contamos. Entonces eso es lo que está haciendo aquí el Señor. Y obviamente no es porque el Señor no sepa, ¿verdad?, con quién cuenta, sino que realmente lo hace para que nosotros, pues para dejar claro quiénes son los que son y quiénes estamos los que estamos, ¿verdad?, como dice la canción. Y aquí, hermanos, me gustaría que pensemos un ratito, ¿verdad? Aquí es donde nosotros tenemos que decidir si somos parte de la iglesia activa o somos parte de la iglesia que solamente asistentes. O más fuerte, ¿verdad? Si nos podemos a reflexionar, si Dios hiciera un censo como lo hizo Nehemías, ¿en dónde nos colocaría? ¿En las personas que estamos comprometidos o en las personas que solamente somos asistentes? Entonces, hermanos, no solamente Dios está organizando las áreas, sino que Él empieza con los grupos importantes también. Y aquí es donde nosotros vamos a ver el corazón de Dios, en el corazón de los grupos importantes que tiene para las familias, ¿verdad? Y para el pueblo de Dios. Y el primero es los líderes, que los líderes son los que van obviamente adelante, son los que van a guiar con su ejemplo. Y a mí siempre me gusta más decirle de servidores, ¿verdad?, a los líderes, porque luego nos sentimos esos líderes cuando somos servidores. Entonces,
Este grupo de personas son los que van a hablar con la iglesia, son los que van a dar su palabra y son los que van a modelar lo que Dios está diciendo para que nosotros podamos dar ese ejemplo y que la iglesia pueda seguir, pero no como ellos los quieran, sino como Dios les está diciendo que sean. Y hermanos, aquí es donde me gustaría también pedirles que estén orando por los servidores de esta iglesia y que oren por los nuevos servidores, por los servidores en formación que tenemos. Como ya vimos, aquí hay muchos jóvenes que están queriendo servir, que orgánicamente apoyan y ayudan. Y bueno, yo sé que el pastor va a estar de acuerdo. Si algún joven quiere tomar el lugar de subir acá, dar los anuncios, dar la oración inicial, yo con mucho gusto les cedo, ¿verdad? Mi parte, Reyani, porque lo que queremos es de que todos crezcamos, ¿verdad? Entonces, si tenemos líderes, ¿qué es lo que Dios quiere que los líderes empiecen a guiar? Pues volvemos nosotros a la casa, ¿verdad? Dios quiere que guiemos, y ese es el segundo grupo, a las familias. Porque el objetivo, hermanos, no es de que los líderes sean unos líderes fuertes, sino el objetivo real es que nuestras familias sean las fuertes. Y solamente así va a ser nosotros cuando estamos agrupados en la familia. Pues es el grupo importante que Dios puso desde el inicio, desde que tú, Adán y Eva, Él ahí hizo el ministerio, ¿verdad?, de la familia, porque Él sabe que la familia es el núcleo de toda la sociedad y es el que va a representar a Dios aquí en la iglesia. Así que, hermanos, si nosotros queremos tener una iglesia santa y pura, pues tenemos que tener familias santas y puras. Si nosotros queremos tener una iglesia fuerte, ¿qué ministerio tenemos que, pues ahora sí que fortalecer o que darle de comer, como dicen? Pues el de las familias, ¿verdad? Por eso a mí siempre ha sido muy importante lo de las reuniones de parejas, donde podemos nosotros aprender, porque en el hogar las bases son los papás, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vamos a aprender cómo vamos a hacer esas familias fuertes. Y estaba hablando Reyani en las diferentes reuniones que tenemos. Por eso tenemos nuestro grupo de mujeres para que podamos, para que las mujeres puedan seguir creciendo. Los varones nos reunimos también, donde nos da Dios la palabra a nuestros jóvenes. Entonces realmente tenemos que enfocarnos mucho en las familias, porque el enemigo, él está atacando y él trata pues de quebrar esas familias, ¿verdad? Él trata de llenarnos de su ideología. Él nos va a atacar por los medios, por la música, por la tele, por los nuevos tiempos, ya son anticuados. Entonces hay una guerra contra las familias que es la que a nosotros nos toca, obviamente, combatir, ¿verdad? Nosotros como seguidores de Dios y siguiendo su palabra, vamos a combatir toda esa ahora sí, mala propaganda que hay para las familias. ¿Y qué dice Salmo 127? Pues si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, hermanos, pues si tenemos una iglesia débil, vamos a ser familias débiles. Pero si tenemos una iglesia fuerte, somos familias firmes en Dios. No podemos querer una iglesia fuerte si tenemos a nuestra casa descuidada. Y cuando la familia está fuerte, cuando la iglesia está sana, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a impactar nuestro medio donde nos desarrollamos, que viene la ciudad, que es el tercer grupo que nos agrupa ahora sí, Nehemías, ¿verdad? Porque Dios no solamente quiere que la iglesia sea interna, quiere que nosotros salgamos, ¿verdad? Así como hemos hecho ciertas cosas, salir y apoyar. Hablamos de cuando andaba Evelyn vestida del águila, andamos ahí apoyando, orando por las personas, porque Dios no quiere que nosotros estemos nada más aquí encerrados. Él quiere que llevemos la palabra y que nosotros ministremos en esta ciudad de Tulare. Y yo siempre he dicho, yo lo creo firmemente porque pues mi familia y yo no se supone que estuviéramos aquí. Para mí, yo siempre hubiera querido vivir en Chicago, que es donde viví de niño, ya de adulto viví en Nueva York. Esas son las áreas donde yo quería vivir, pero Dios más sin embargo, Él me trajo aquí. Y ni siquiera aquí a Tulare, Él me trajo a Erlimar, de todos los lugares. Y ahí fue donde Dios empezó el proceso en mí, en mi familia. Encontramos una iglesia ahí sí más pequeña. Llegué y el pastor me dijo, estuvimos orando, queremos una persona como tú para que me ayudaras, me apoyaras.
O sea, imagínense, hermanos, cómo estaría esa iglesia si estaban orando por mí, por este pecador. Y llegué y empecé yo a servir, me encargaba de los jóvenes. También un día me dijo, pues si puedes predicar, predica. Pues yo pues yo hago lo que me dicen, ¿verdad? Yo estoy para servir al Señor. Entonces ahí empecé y ya empezó mi querer, ¿verdad? Empecé a servir más y en las diferentes iglesias que hemos estado, no porque las hemos dejado, sino porque pues, los pastores luego se tienen que ir o cambian, nos venimos para Tulare. Pues aquí es realmente donde yo he visto mi familia fortalecerse. Entonces yo así lo veo, que aquí estamos porque Dios nos quiso tener aquí, precisamente porque aquí es donde nosotros estamos fortaleciéndonos. Y yo sé que muchos de ustedes han de tener una historia similar, así que vamos a impactar a Tulare. Y yo sé pues que todo esto suena bonito, ¿verdad? Le podemos poner azúcar y mielecita y decir, no, pues qué padre, ¿verdad? Pero ya realmente lo que debemos de ver es el trabajo que se está haciendo y las evidencias que el trabajo se está haciendo. Y aquí es donde ya estoy llegando a la última parte de la prédica, que es la parte 3, donde vamos a ver las evidencias que da una iglesia que tiene orden. Pero cuando hablo de evidencias, es evidencias que vienen de Dios. Porque muchas veces, como en muchos negocios o personas que han tenido negocios, dicen, no, pues todo está saliendo bien, pero cada quien está haciendo sus ideas en su cabeza. No es Dios el que te está diciendo. Y aquí vamos nosotros a compaginar y vamos a checar las evidencias reales cuando estamos, ¿cómo se dice? Cuando estamos haciendo las cosas como Dios quiere, viendo la palabra del Señor. Así que me gustaría leer Nehemías 8:1. Y ahí dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Entonces imagínense, hermanos, no se juntaron por obligación, no se juntaron como en los mítines políticos porque están acarreados, sino que se juntaron porque ellos tenían el deseo de estar ahí. Y no solamente, hermanos, el congregarse, el estar aquí, significa venir y estar sentados, quizá venir los miércoles y estar aquí sentados, sino que realmente lo que tenemos que hacer es hacer iglesia. ¿Y cómo vamos a hacer iglesia? Es de que nosotros nos vamos a conocer, vamos a relacionarnos, vamos a conocer mis hermanos, los problemas que tienen, vamos a soportar a cada uno de nosotros, a nuestros hermanos. Hace un par de semanas, no, ya no veo a Pablo, pero hace unas semanas Pablo me llamó y estaba muy triste porque estaba enfermo y me estaba diciendo que no estaba comiendo, ¿verdad? Y yo me preocupé bastante porque dije, pues Pablito se me va a adelgazar. Y ya después lo vi, ya vi que estaba todavía pachoncito y dije, no adelgazó nada. O por ejemplo también yo, cuando yo me siento mal, que Reyani toque mi puerta y mira aquí un flancito. Eso es hacer iglesia, Reyani. Lo interesante aquí, hermanos, que dice como un solo hombre, ¿verdad? ¿Cómo se reunirían, reunirían como un solo hombre en una sola voz? Si muchas veces cuando nosotros salimos de aquí, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo a qué restaurante ir a comer. Pero aquí estaba todo este pueblo reunidos en una sola voz, ¿verdad? Ahí es donde vamos a leer Hechos 4:32. Y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Entonces, pues ¿cómo vamos a hacer de un corazón y de un alma si todos somos diferentes, todos tenemos diferentes gustos? Pues es donde ahí vamos a caer a los principios bíblicos, donde viene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene la verdad absoluta, no es verdad relativa, como el mundo, el humanismo nos dice que la verdad es relativa. Pues para mí es bueno, no quiero ahorita entrar en controversias, pero el mundo te dice que la verdad es relativa y cada quien tiene su propia verdad. Y no es cierto, la verdad es absoluta y la verdad viene de la palabra de Dios. Y porque nuestra meta no es pensar pues como piensan los servidores, como piensa el pastor, como piensa una denominación, si nuestro objetivo es pensar como Dios quiere que pensemos y seguirlo a Él. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando ya una iglesia ya se compromete, escucha su palabra? Ahí es cuando ya empieza el hambre, ¿verdad? El hambre, pero por la palabra, que esa es la segunda evidencia que tenemos. ¿Qué dice Nehemías 8:3?
y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Me estoy brincando hasta el final. Entonces sabemos que el hambre era real, ¿verdad? Porque todos, dice ahí que todos los oídos estaban atentos, ¿verdad? No eran unos cuantos, sino que todos estaban atentos porque tenían esa hambre de escuchar lo que Dios quiere. Entonces nosotros muchas veces podemos pues llegar tarde o a lo mejor, como digo, venir nada más por compromiso, pero realmente cuando nosotros venimos aquí, porque tenemos ese deseo, esa hambre de conocer al Señor, es cuando ahí nuestra vida empieza a cambiar, ¿verdad? Es lo que yo siempre he hablado, es donde vivimos una relación con Dios y no una religión. Entonces, si una iglesia tiene hambre y recibe la palabra, ¿cómo le vamos a hacer para seguir creciendo? Pues ahí viene la tercera evidencia, ¿verdad? Atención y respeto a la palabra. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que tendiesen la lectura. O sea, pues le estaban echando ganas porque ellos querían aprender lo que estaba diciendo el libro y estaban consultando, y obviamente nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a guiarnos y a ministrarnos lo que la palabra está diciendo. Porque dice Nehemías que ellos estuvieron desde el alba hasta mediodía. O sea, imagínense cuántas horas ellos estuvieron ahí. No es solamente hora y media, 2 horas como nosotros estamos reunidos aquí, sino que estaban toda la mañana estaban ahí reunidos. Y a mí me gusta siempre, yo hago mis prédicas un poquito más cortas, me voy como un poquito más al grano, pero esta sí la hice un poquito más extensiva, precisamente pues tratando de imitar un poquito lo de Nehemías, ¿verdad? Así que si se me están durmiendo ahí, recuerden que estamos hablando aquí de la palabra y de Nehemías. ¿Qué dice Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañanos a vosotros mismos. Entonces escuchar no es suficiente, hermanos, sino tener realmente el compromiso de la palabra y de recibir esta palabra con seriedad. Me acuerdo en la política también que teníamos nosotros varias juntas y de diferentes tipos de reuniones y de juntas que teníamos, y ya me dijo un amigo, dice, pues juntas tras juntas tras juntas y no juntas nada. O sea, teníamos un montón de juntas, pero no aprendíamos nada, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nosotros venimos y escuchamos la palabra, si tenemos el hambre, pero nosotros realmente nuestra vida no está cambiando, pues entonces no está funcionando, ¿verdad? Necesitamos tomar la palabra en serio y hacer y actuar lo que la palabra nos está diciendo. Y ya cuando tenemos esto, pues la palabra no se queda solamente en nosotros. Nosotros no queremos guardar nuestra palabra porque estamos tan emocionados de lo que aprendemos que queremos compartir esa palabra, y es donde viene la cuarta evidencia, que es trabajo en equipo. Y hermanos, si leen Nehemías, no solamente Esdras era el que enseñaba, sino que también tenían a otras personas ayudando a explicar. Entonces, si nosotros nos puede considerar un poquito el tener una iglesia pequeña, la iglesia va a crecer cuando más personas participemos, cuando más personas enseñemos y sobre todo cuando más personas sirvamos, ¿verdad? Y ya cuando todos participamos, pues ya deja de ser rutina, sino que ya se convierte en adoración real. Y esa es la quinta evidencia que tenemos: adoración verdadera. ¿Qué dice Nehemías 8:6? Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Entonces, hermanos, ya no era rutina, sino que ya era rendición. Ahí Esdras le estaba diciendo, ¿verdad?, que Dios era grande. Ellos dijeron amén, amén, porque ellos habían sido testigos que los muros, que la ciudad había sido restaurada en tiempo récord. Creo que fueron 52 días. Yo creo que Nehemías ahí contrató ahí a mexicanos y de volada la construyeron. Ahí andaba el Aaron y el Pablo ahí. Y aquí me gustaría, hermanos, hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque estamos viendo que aquí que el pueblo estaba alabando. Y nosotros muchas veces no sabemos diferenciar lo que es alabar y lo que es adular. Entonces me gustaría leer Juan 4:24, donde dice: Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, hermanos, la verdadera alabanza lo que hace es va a glorificar a Dios, porque es dirigida para Dios y es basada en verdad, y lo que nosotros queremos es, cuando tenemos un corazón agradecido, pues queremos exaltar a nuestro Dios. Y al cambio, la adulación, habla Proverbios 29:5. El hombre que lisonjea, pero para que entiendan mejor, esa lisonjea, o como se pronuncie, hay que poner adula. El hombre que adula a su prójimo retiene delante de sus pasos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, más que nada se centra en las personas y podemos exagerar. Normalmente es falsa y normalmente se adula porque está queriendo uno obtener algo a cambio con lo que estás diciendo. Así que hay que tener ojo con esto, porque podemos estar aquí, podemos estar levantando nuestras manos, pero a lo mejor no estamos alabando, a lo mejor estamos queriendo nada más adular. Entonces, pues ya nos congregamos, ya escuchamos, ya participamos, y como decía, si no tenemos algún cambio, pues realmente no está funcionando. Y es donde ya nos vamos a la última evidencia, que es transformación real. Y me gustaría leer Nehemías 8, 9, 10. Y aquí ya mis hermanos de la alabanza, si quieren subir. Dice Nehemías 8, 9. Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Entonces aquí estamos viendo que el pueblo lloraba. El pueblo lloraba y ¿qué hizo Nehemías? Pues no le dijo, no, pues ahí quédense con sus lloriqueos, sino que al contrario, ¿verdad? Le dijo, ustedes alégrense con el Señor lo que Él está hablando, porque probablemente el pueblo estaba llorando porque ellos estaban recibiendo palabra del Señor, y esa palabra bendita que decimos, esa acción que decimos mucho sobre la autoconfrontación. Así que me gustaría leer Nehemías 8:12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ya había convicción, ¿verdad? Como entendieron las palabras, ya convicción en ellos, el cual lo que hizo fue tener un cambio, y después de que ya tenemos ese cambio, ya nosotros experimentamos lo que viene siendo el gozo del Señor. Así que Nehemías ya había reconstruido los muros, ya había asignado dirigentes, ya había establecido el liderazgo, ya había hecho un censo, ya había hecho el montón de cosas, ya estaba viendo cómo trabaja Dios, e implementó la obra. Y ahorita vamos a ver qué dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, si no hay cambio, no hay verdadera transformación. Aquí estamos viendo que este pueblo lloró porque en ellos había una convicción. Vimos que este pueblo se alegró porque había una restauración en ellos. Y vimos que el pueblo compartió porque ya estaban recibiendo la generosidad de Dios. Así que, hermanos, si la palabra de Dios no te informa, no solamente te informa, la palabra de Dios lo que tiene que hacer es transformarnos. No es para informarnos, sino para transformarnos. Y así es como terminó este pueblo transformado, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este día, hermanos. Y como empecé hablando, somos una iglesia pequeña, y como iglesia pequeña, hermanos, no podemos depender de unos cuantos. No podemos venir y solamente escuchar. No podemos quedarnos pasivos. Esta mañana en este lugar Dios nos está llamando a que cada uno de nosotros tomemos nuestro lugar, que cada uno de nosotros sirvamos con responsabilidad, y que cada uno de nosotros nos amemos como hermanos y que vivamos ese orden que Dios establece. Entonces, hermanos, los muros ya están, la iglesia está construida, ahora nos toca llenar la ciudad. Dios no solo quiere asistentes, quiere tener una iglesia comprometida. Así que esta mañana no es una predicación más
Lo que le estamos pidiendo, hermanos, es que tomen una decisión. ¿Voy a seguir de espectador o voy a tomar mi lugar?